Bien, amigos, ya estamos en la tertulia. Como siempre, pues con buenos amigos que nos acompañan para analizar un poco lo que es la actualidad. Paco Sierra, muy buenas tardes. Muy buenas. Jorge de Miguel, José Luis Urraca, Leticia Díaz y Rafael Pérez Cezanos. ¿Lo he dicho bien? ¿No me he comido algún apellido o algo así? Nada, No. A veces hacemos las cosas bien. Paco, ¿qué asuntos tenemos hoy por ahí? Bueno, estamos todavía en las vísperas siempre tensas del Congreso del Partido Popular, del que se habló la pasada semana. Y mientras tanto, pues empiezan a derivarse asuntos dentro de los primeros 45 días del gobierno de Pedro Sánchez en Cantabria. Parece ser que el Ministerio de Fomento quiere posponer la aplicación del plan de cercanías de ferrocarril en Cantabria hasta estudiarlo debidamente, lo cual sufrirá un nuevo retraso dentro del retraso que lleva ya Cantabria en materia de infraestructuras. También una posible medida es la subida del diésel. Se habla de 9 céntimos el litro que el nuevo gobierno quiere aplicar para regular los nuevos ingresos y adecuar los nuevos presupuestos ya pensando en el año que viene. A nivel nacional, el diario El País publicó este pasado fin de semana que el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, parece ser que había hecho unos pagos para frenar la llegada de cayucos con inmigrantes a las costas españolas. Y también, recientemente, la cumbre de la OTAN, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno de España, confirmó el aumento en gasto militar como compromiso o parte del compromiso de España y del resto de países que forman la OTAN en la contribución al gasto. Y también una cuestión que llama la atención y que recientemente el grupo de universidades españolas ha emitido una nota de prensa apoyando a la sociedad civil nicaragüense, parece ser por unos disturbios que hay en Nicaragua en relación a estudiantes y protestas civiles que el gobierno de Nicaragua y ciertas fuerzas paramilitares están ocasionando en ese país centroamericano. Casi 400 muertos van ya en Nicaragua, una auténtica carnicería. Tremendo. Oye, pues si os parece hablamos del diésel. Rafa, ¿sube el diésel? Sí, eso dicen. A mí... ¿O no. tú eras como ese muchacho que decía a mí me da igual que suba? No, que va. Que va, yo además provengo de ese sector, del de automoción, y me parece una mala idea, dejémoslo ahí, una mala idea, ¿no? Recaudar a base de gravar el diésel, pues no me parece muy acertado, como un poco no muy correcto, pero aquí lo que se esconde es la otra parte, ¿no? Es decir, el que intenten decirnos que como el diésel contamina, pues entonces le grabamos, que es el chiste que circula por ahí últimamente con lo de las bolsas de plástico, que si la pagas, ¿qué pasa? ¿Que no contamina? Sí, sigue contaminando. Pues aquí, ¿qué pasa? Que si subimos el diésel deja de contaminar. Pues no, luego como disculpa es mala. Y yo creo que al final, como siempre, hay que empezar a hurgar, a rascar en la cuestión y decir, ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás de esto, no? Pues siempre hay intereses, claro. Y al final, pues a poco que vas rascando dices, bueno, sí, tiene un sentido, ¿no? Dices, bueno, miles, no digo la cifra porque exactamente no la sé, pero miles de millones de euros invertidos por la industria de automoción en el coche eléctrico, hay que empezar a amortizarlos, ¿vale? Y tiene que empezar a amortizarse poco a poco y hay que ir cambiando el parque automovilístico poco a poco y vamos a empezar por demonizar precisamente el de mayor demanda, que era, hay una proporción en Europa de, si no recuerdo mal, os hablo de memoria, pero creo que hay un coche de gasolina por cada 8 de diésel. Sí, esa es la proporción. Así que atacamos al sector más grande. De hecho, en los últimos datos de ventas del sector se ve un repunte claro de la gasolina y un descenso del diésel, ¿no? Porque la gente empieza a coger miedo. Fijaros que, como anécdota, hace cosa de, 3 semanas o 4, ¿no? Que cogí un taxi y me saca el hombre el tema hablando, íbamos en el taxi, ¿no? Yo le decía, bueno, yo no creo que sea para tanto, ¿no? Y tal, dice, que tengo que cambiar de coche, pero ya, claro, no voy a cambiar a un diésel, ¿no? Yo le decía, bueno, pues usted verá, no sé, ¿qué le iba a decir? Era una decisión personal. Pero es que salía por esto, ¿no? Porque esa persecución que vemos hacia el diésel. Y hay que tener en cuenta que el diésel... Se está notando una confusión. Sí, porque aparte de que es que, en fin, seguramente que el tema es largo, ¿no? Es que no estamos hablando del diésel de hace 15 años o 20. Ahora, el nivel de la Euro 6, que es la norma que se aplica con los coches modernos de diésel, ha bajado a
creo que son 83 o 93 los gramos permitidos de contaminación, que veníamos de aquellos motores Perkins de 350 de contaminación, que ya no se fabrican, evidentemente. Es decir, hemos ido depurando mucho y se ha invertido también mucho dinero en automoción, en perfeccionar eso. Y justo cuando se llega, yo diría que también es cierto que a unos límites tecnológicos, porque parece que hay pocas posibilidades de ir mejorando eso, salvo con aditivos, pero lo que es el motor de ciclo Otto está ya tan estudiado y tan compensado que es muy complicado hacer que funcione generando menos vertidos. Por tanto, o modificamos el combustible, porque el motor ya lleva pocas modificaciones más, o adicionamos cosas. Por tanto, complicado también, ¿no? Y bueno, pues se le ha demonizado de repente al gasoil, que además es el combustible más barato a la hora de extraer de un bidón de petróleo. Es de lo primero que sale del petróleo es el gasoil, ¿eh? La gasolina hay que procesarla más, por eso es un poquito más cara. Y del último que va saliendo son las naftas, los querosenos, que por eso son más caros, y ya el residuo, pues el alquitrán. Es decir, es toda una amalgama que dices, ¿dónde está aquí el nudo, no? ¿Por qué de repente nos vienen? Bueno, resumamos desde mi punto de vista. Al final es un afán recaudatorio, es recaudar más dinero por una vía indirecta. Demonizan un producto, demonizan un sector hasta cierto punto, y bien, los coches van a seguir contaminando igual, paguemos más caro el gasoil que no. Y dos, el destino de ese incremento de impuestos que nos van a poner no es que vaya directamente a beneficiar el sector, no es que vaya directamente a incidir en el producto, a hacerle menos contaminante, no, se dedicará pues a lo que se dedique, ¿no? Probablemente a sanear las cuentas generales del Estado. Hablan de tema de pensiones, que es muy socorrido últimamente, todo va para las pensiones, muy socorrido, como hace falta, pues venga, todo para allá. No, ya lo veremos, si va allí o va para otras cosas. En definitiva, que en mi opinión, no me gusta esa decisión, creo que no es adecuada, creo que además la va a pagar pues muchísima gente, indirectamente todos, y termino, porque si hablan de que igual dejan fuera a los camioneros, luego ya lo han ampliado a decir, bueno, igual hasta furgonetas de reparto tampoco se lo cobramos, no sé qué, porque si no, la inflación la tenemos asegurada que va a subir todo, ¿no? Vamos a ver cómo se regula todo y lo van a ir haciendo paulatinamente, pero insisto, y cierro, no me parece una medida oportuna ni correcta en un momento en que todavía tenemos a la economía intentando subir y salir a flote. Jorge de Miguel. Bueno, pues yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Rafa. Creo que lo que ha dicho la ministra en este caso, que lo he apuntado aquí, que dice que la ministra del ramo del Partido Socialista Obrero Español dice que el diésel tiene los días contados. Ante esto, esta frase, así, dicha públicamente para todos los españoles, nos encontramos con que ponen en solfa un parque automovilístico de 18 millones de automóviles usados en España, y que generalmente se están usados por las clases obreras y trabajadoras, a los cuales dice el Partido Obrero Español defender y proteger. Desde mi punto de vista, esa frase pone en riesgo o pone en solfa qué va a pasar con nuestros coches diésel, qué va a pasar con la empresa del diésel, de la cual trabajan en trabajos directos en la Unión Europea 40 millones de personas. Yo creo que me parece una falta de responsabilidad hablar de este tema a la ligera sin tener un plan de sostenibilidad móvil para un país. Quiero decir con esto que si tú estás proponiendo que los coches diésel van a desaparecer a corto o medio plazo, tienes que tener un plan de que sustituya para las personas que se mueven con respecto a eso, ¿no? O sea, por un lado, entonces, me parece una irresponsabilidad. Por otro lado, el afán recaudatorio, que realmente se dice a la cara del ciudadano de a pie. O sea, necesitamos más dinero, tenemos que sacarlo de algo y os vamos a subir de 10 a 15 céntimos
el precio de combustible en el momento del dinero que te cuesta llenar el depósito para ir a trabajar. Bueno, el afán recaudatorio entiendo, como ha dicho Rafa, que viene a ser por el tema de las pensiones o por circunstancias que ahora mismo está sufriendo el país. Me parece, como he dicho, una irresponsabilidad que va muy alarmista y que al final no se corresponde con las políticas que debería hacer un partido que se supone que defiende al trabajador. Un dato importante que me ha llamado la atención es que si el diésel sube, un autónomo que venga a hacer de 40.000 a 50.000 kilómetros al año va a pagar al año más 400 euros de su bolsillo, simplemente por moverse. Pero un transportista, no olvidemos, la empresa el transporte incide de forma directa en la economía de este país, un transportista que ande de 120 a 150.000 kilómetros al año, que hacen bastante, le subirá de 4 a 5.000 euros al año, ¿no? Eso supongo que repercuta en el bolsillo de toda la cadena de transporte, de comercialización y demás. Es lo único que puedo decir, me ha parecido increíble, o sea, muy irresponsable. Muy bien, Leticia. Bueno, pues desde Platón hasta hoy la prudencia debiera ser uno de los requisitos de los buenos gobernantes. Desde luego, lo primero que hay que decir de esta medida es que es imprudente. Imprudente porque solo con haberla dicho ya se ha generado una incertidumbre en sectores productivos que son importantes para la economía extraordinario. Porque estáis hablando solo de los coches, pero es que a mí una vecina el otro día me ha dicho ¿cuánto tiempo nos van a dar para cambiar la caldera? Yo he pensado en la calefacción de mi casa, por ejemplo, que es gasoil, pero es que en la mayoría de los pueblos de Cantabria pues llenamos las calderas con gasoil. Esto es así. Y es terrible, porque es que hay mucha gente jubilada que para poder hacer una inversión de un cambio de caldera, por ejemplo, ya hay otros sectores productivos que se están frotando las manos, y esta mujer me decía, es que a mí como no me den alguna ayuda y bastantes años, pues yo no voy a ser capaz de afrontar un gasto como este. Es decir, no se puede llevar a cabo manifestaciones que tienen detrás toda una serie de incertidumbres, de preocupaciones que dejan a la gente sin dormir, porque es que este es el problema. Y decirlo así con alegría, ¿no? Vamos, o sea, exactamente la frase fue la que ha dicho nuestro compañero. Tiene los días contados, ha dicho. Entonces, claro, ¿qué va a pensar todo aquel que utiliza el gasoil? El camionero que salía el otro día en la televisión que decía es que compré hace 2 años este camión, ha sido la inversión de mi vida. O sea, todos mis ahorros están aquí en este camión. ¿Y ahora qué le decimos? Bueno, pues claro, efectivamente se están empezando, como decía Rafa, a introducir... Bueno, hombre, venga, para este fuego que se me ha abierto aquí, una excepción. Para los canarios han puesto el grito en el cielo. Y entonces han dicho, bueno, no, venga, los coches en Canarias sí permitimos, pero los que vengan de fuera no. Y entonces dicen, o sea, que al final voy a estar con un coche de 20 o 30 años en Canarias que me va a contaminar 3 veces más, pero que es de Canarias, pero no puedo traer el de fuera. O sea, son una serie de cosas que uno dice, no se puede ser tan imprudente. No se puede lanzar un mensaje. ¿Os acordáis hace unos años, y tiro piedras contra mi tejado, cuando una ministra dijo que ella no echaría al cocido hueso de vaca? Y salieron los carniceros al día siguiente y dijeron, pero por favor, ¿cómo se puede ser tan imprudente? Es que no podemos ser imprudentes. O sea, el político tiene que pensarse 2 veces las cosas. Hoy hemos tenido una polémica con Revilla porque ha dicho qué chapuza lo de la Guardia Civil. Mire usted, hasta que no se tengan los datos de qué ha pasado, de cómo ha pasado, de cuáles son las circunstancias, es que hay que estar callados. Sobre todo el político, porque bueno, que la gente opine, el que está a pie de obra, que diga lo que le parezca, pues bueno, es una opinión personal. Pero el que tiene una responsabilidad pública no puede llevar a cabo manifestaciones de ese tipo porque está haciendo daño a mucha gente. Entonces aquí ya digo, me preocupa por supuesto el sector del automóvil, pero me preocupa el transporte, me preocupa cómo se van a cargar los precios y cómo van a subir y luego efectivamente como la mayoría de la gente siempre optó, porque hubo una época en la que nos vendieron que había que comprar gasoil porque los motores eran más duraderos, era más barato y por lo tanto la mayoría pensábamos que la mejor inversión que podíamos hacer era esa. Entonces, oiga, mire, o hablamos de unas moratorias que tengan tal cantidad de años que igual ya
dentro de poco hablamos de otro tipo de combustibles y ya no pensamos ni en el gasoil porque hay otras soluciones probablemente en no demasiados años, ¿eh? Pero hoy por hoy, imprudencia y falta de previsión y bueno, vamos a ver en qué acaba. José Luis Urraca, seguro que tienes muchas cosas que decir. Bueno, pues yo creo que voy a romper el hilo argumental que hemos escuchado hasta ahora. Una de las primeras comparecencias que a mí me tocó realizar como concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Torlavega fue dar, como hacíamos en su momento, los datos de calidad del aire de la ciudad. Después de muchos años en los que la ciudad de Torlavega pues, había vivido momentos pues, bueno, de cierta alarma social, empezamos a tener datos, en cuanto a los datos contaminantes asociados a factorías, bastante buenos. Y en mi primera comparecencia yo dije que más que el humo de las chimeneas, lo que a mí me preocupaba era lo que salía de los tubos de escape. Hace años se consideraba que el diésel, en este caso, el motor diésel era menos contaminante. Y finalmente se ha demostrado todo lo contrario. Todos los países de nuestro entorno europeo y los principales países están adoptando medidas medioambientales, una fiscalidad verde o medioambiental, están tomando medidas en las principales ciudades de reducción de acceso del tráfico rodado, tendentes sobre todo, por un lado, a mejorar la calidad del aire que viven los ciudadanos y, por otro lado, a contribuir menos al calentamiento global. Este impuesto, en este caso, que se ha anunciado, y yo me alegro que el debate se haya abierto, para, en este caso, gravar más los motores diésel, a mí me parece que va en la línea de lo que tenemos que trabajar. Pocas medidas se toman, y sobre todo en los últimos años en este país, tendentes a ese cambio, a reducir los efectos que producen las emisiones de CO2, el tráfico rodado y otro tipo de contaminaciones, y que tienen luego repercusión sobre nuestro medio ambiente y nuestro medio natural, y que estamos comprometiendo el futuro de las generaciones venideras y las generaciones más jóvenes. Por lo tanto, yo puedo entender que medidas como esta, de buenas a primeras, a algunas personas les pueda parecer un poco agresivas. Veremos finalmente en qué se materializa, veremos que puede haber sectores que en este caso puedan tener una moratoria, seguramente que eso se va a contemplar, pero hay que cumplir con los objetivos de la cumbre de París y yo creo que España, en ese sentido, pues con medidas como esta, yo creo que tomamos muy pocas para las necesidades que tenemos y yo creo que esto es positivo y, como digo, yo creo que se tendrán en cuenta particularidades que no afecten pues, al medio de vida que tienen algunas personas en nuestro país, fundamentalmente los transportistas, y que eso lo veremos materializado finalmente en cómo se traduce. Pero que el debate se haya abierto a mí me parece positivo y ojalá se abran más debates igual que este. Y que donde sí concentremos, en este caso, lo que se pueda recaudar, que se dice que pueden ser en torno a 600 millones de euros, sean en cuestiones que también afectan al ciudadano en la dependencia, en la sanidad, en las pensiones, que también tenemos que hacer frente. Jorge, tienes algo que decir, ¿no? Sí, yo una cosa, simplemente una pequeña apreciación, básicamente porque yo soy de Torlavega y tengo el gusto de estar aquí al lado de un concejal de Medio Ambiente de Torlavega y me llama mucho la atención el argumento que acabas de exponer porque la verdad me parece bastante solvente para ciudades como Madrid o como Barcelona o grandes ciudades. Tiene su punto de lógica y como se está implementando, como has dicho, en la Unión Europea, pero vamos, me parece totalmente irracional que en Torlavega, teniendo la Isniace aquí, yo me he criado con el olor de la Isniace, me sigo criando y realmente sabemos cómo está la situación medioambiental en Torlavega, que se tomen ese tipo de argumentos porque está bien, bueno, pues que lo diga una ministra, pero hombre, un concejal de Torlavega defender este aspecto de esa manera no me parece lógico. Y luego, en cuanto a las generaciones futuras y las pensiones, por ejemplo, que es de donde se va a sacar el dinero, ¿hay algún partido político español que esté alertando a los ciudadanos realmente de la inexorable recorte de las pensiones? ¿Hay algún partido que sea lo suficientemente responsable de decir, señores, las pensiones se tienen que recortar porque el sistema ha quebrado? Yo lo único que puedo decir aquí es que es muy importante no engañar a los ciudadanos, aunque nos metamos detrás de cualquier partido político, pero no hay que engañarlos porque yo soy un ciudadano y desde mi punto de vista, cualquier persona que tenga un sentido común, se pueden recaudar impuestos, pero no pongáis la excusa, como ha dicho Rafa, de perogrullo de las pensiones cuando el sistema ha quebrado.
sin más. ¿Puedo responderle? Sí. Bueno, yo me he criado con Isniace hasta en casa porque mi padre, hasta que se ha jubilado, ha trabajado en la empresa Isniace. Y como concejal de Medio Ambiente hablo con propiedad porque en los 4 años y medio que llevo, las operaciones que me ha tocado vivir en la ciudad han sido, por ejemplo, de partículas PM10, entre otras cosas que vienen fundamentalmente del tráfico urbano. Y en el caso de las operaciones, yo no he mencionado ninguna empresa en concreto, tú has mencionado Isniace, las hemos vivido únicamente estos últimos meses, entre el mes de diciembre y el mes de enero, y después han vuelto a la normalidad, no vuelve a haber superaciones. Por lo tanto, yo no sé muy bien qué has querido decir al respecto. Esta no es una medida que salga de la noche a la mañana, esto ya estaba en los presupuestos alternativos que defendía el Partido Socialista. Y yo no estoy de acuerdo en que el sistema de pensiones haya quebrado. Entendemos, mismamente lo hemos visto hace muy poquito, el Partido Popular decía desde el Gobierno que no se podía hacer nada y de la noche a la mañana, cuando ha habido una movilización social de los pensionistas en la calle para defender aquello a lo que tienen derecho, de repente salió el dinero. Pero a mí no está quebrado el sistema y además creo que hay medidas correctoras, en este caso, que se pueden aplicar para mejorarlo, ¿no? Evidentemente, si se vacía la hucha de las pensiones que teníamos en España y que alcanzó los 70.000 millones con José Luis Rodríguez Zapatero y la vaciamos, evidentemente luego tenemos un problema de pensiones. Eso sí es cierto y eso ha ocurrido, de hecho. Rafa. Bueno, pero que vamos al asunto. No divaguemos, que ya está más que asumido por el sector. Primero la capa de ozono la creaba el CO2 de la gasolina. Y nos dieron la brasa con la capa de ozono, ¿os acordáis, no? Unos meses, que la capa de ozono. Yo no sé cómo está el agujero de la capa de ozono en estos momentos, a lo mejor tú que eres concejal de Medio Ambiente lo sabes, pero últimamente no nos hablan de ello. No sé si se cerró, si sigue abierto, si el CO2 de la gasolina, que era la que lo producía, ha mermado. Lo que produce el gasoil es óxido de nitrógeno, ¿eh? Hay ciertas partículas que son tan pesadas que los experimentos que se han hecho, se sabe que si efectivamente salen por el tubo de escape, cada vez menos, porque la tecnología de los coches, de los fabricantes, pues nos ha obligado a poner filtro de partículas, válvula EGR, caudalímetro, etcétera, etcétera, y el intercooler, que luego todo esto te lo venden en la propaganda del coche y nadie sabe para qué es. Pues es para eso, precisamente para mermar toda la capacidad de generación que tiene, de mermarla a mínimos, que he dicho antes técnicamente posibles, que ya parece que los ingenieros dicen hasta aquí hemos llegado. Y ahora o metemos en vez de gasoil otra cosa aquí y que produzca otro tipo de combustión, o lo que es el sistema de ciclo que tenemos siempre va a producir eso. Pero se ha conseguido mermar, ¿eh? De hecho, alguna marca comercial, como sabéis, adiciona un producto que se llama AdBlue, que lo habréis visto por ahí, ¿no? Precisamente, que es amoníaco prácticamente, para mermar eso. Pero vayamos al meollo y volvemos a lo de siempre. Bueno, de vez en cuando salta una serpiente de verano, y esa es la pagana de todo. Y yo, como provengo del sector, pues tengo que defenderle y decir, José Luis, que me parece muy bien. ¿Cómo voy a negar que los coches contaminan? No. ¿Y las vacas? Vale. ¿Y las centrales térmicas? Vale. Y entonces vamos y hacemos la proporción y decimos, pues es verdad, tenemos el compromiso de bajar a un 30% las emisiones del país y vamos a atacar por sectores. Yo decía antes en mi primera intervención, tengo la duda de por qué se ha centrado en el gasoil, porque fíjate, probablemente con una central térmica de carbón que se cerrase en España, por poner la que tenemos relativamente cerca en Guardo, pues equivale a 1,5 millones de vehículos funcionando. Pero no ha convenido tocar el carbón, por lo que fuere. No hemos cerrado eso. Estamos incidiendo en este otro sector. El sector de automoción, el año pasado, que son los datos que tengo, en el 2017, solo en el sector de automoción se crearon en España, sector de automoción, 5.000 puestos de trabajo. Y en el de componentes, que son lo que somos en Cantabria, 15.000 en España. En momentos de crisis todavía, es decir, 20.000 puestos de trabajo directos en el sector.
Y dices, si hay que bajar la contaminación, y este sector precisamente es el que lleva ya más de 15 años, porque a lo mejor lo que hay que hacer sencillamente es eliminar de un plumazo, como decía Leticia, ayudándole a cambiar la caldera, ayudando a cambiar el coche. Y eliminar del parque móvil español los miles y miles y miles de coches que funcionan todavía con la norma Euro 3. Euro 3, que cuando salió ya era dura y se decía, oye, qué adelanto. Pues ya vamos por la Euro 6 y a punto de salir la Euro 7. Y entonces dices, eliminemos eso. Eliminemos todos esos coches antiguos del parque y ya minoramos. Y si es efectivamente porque tenemos en la cabeza mermar las emisiones, entonces cojamos al toro por los cuernos y digamos, ¿qué es lo que más contamina en España? ¿Los coches? No, no son los coches. No son los coches. Pues entonces, político, tenga usted el valor de decirlo y de actuar. Y diga, no, contaminan más las centrales térmicas, pero no hemos tenido narices de cerrarlas, porque se nos viene todo el sector minero encima, porque el lío puede ser monumental. Y aquí se aprovecha el que alguna marca, por intereses naturalmente económicos, porque no son ONGs, en el mundo hay 52 fabricantes de automóviles, ninguno es una ONG, los hacen para ganar dinero. Alguno ya ha anunciado que deja de fabricar motores diésel, porque no les son rentables económicamente a esas casas. Porque esa casa que ha sido la primera en salir a poner la pica, lleva años sin invertir un euro en los motores diésel. Y ha llegado a la conclusión de que le es más rentable no venderlos, porque como no invertían en los motores diésel, a la vez invertía, ¿y en qué se ha hecho líder? En los híbridos. Es que mientras los europeos invertíamos en cómo bajar las emisiones del diésel, ellos le dieron por muerto el sector y invirtieron en los híbridos. Y todo el mundo está muy contento cuando sale a la calle y dice, tengo un híbrido yo. Un híbrido que efectivamente durante 30-40 kilómetros no contamina, pero contamina porque es de gasolina, igual que uno de gasolina normal y corriente. Y dos, hay que decir las cosas como son. Y luego cuando tienes el coche eléctrico, llegas a casa, le enchufas y esa energía proviene de la central de Guardo que está quemando carbón. Es decir, pero hagamos un estudio serio entonces y digamos, vamos a ver, ¿qué capacidad tenemos en este país de renovar el parque a eléctricos si no tenemos puntos de recarga? Hace ya, 5 años, creo que se aprobó, sí, bien a gusto 5 años o 6, lo dije una vez en el Parlamento siendo tu consejera y seguro que te acuerdas. El gobierno, la Asamblea francesa, había aprobado por todo el territorio francés hace 7 años colocar un poste de recarga cada 20 kilómetros. Ese fue un acuerdo del Congreso de la Asamblea Francesa y le están llevando a cabo. Y yo propuse llegar a un acuerdo aquel día, no se aprobó, como casi nada de lo que yo proponía, llegar a un acuerdo con fíjate, y era fácil. Es que eras un adelantado a tu tiempo. Era fácil, claro, va a ser eso. ¿Por qué? Pues porque la compañía de la que yo procedo había llegado a acuerdo en otras comunidades para instalar puntos de recarga en gasolineras. ¿Y quién lo pagaba? Una parte el gasolinero y otra parte la compañía. Fíjate qué fácil. Y digo, señores, si el gobierno de Cantabria pone, aunque sea el 10%, y anima al gasolinero y llega a un acuerdo con, lo voy a decir, Nissan, Renault, Mitsubishi, pues resulta que podemos tener 300 o 400 puntos de recarga en Cantabria. No se aprobó. Y ahora me vienen con que vamos a grabar al gasoil, que yo lo uso, y vas a pagar más porque hay que mejorar el medio ambiente. Pero es que en aquella misma legislatura propuse ayudas para cambiar los motores de gasolina, no cambiarlos, sino reconvertirlos a GLP. ¿Por qué? Pues porque lo acababan de hacer en el País Vasco. Como normalmente viene a costar 2.500 euros la transformación y los vascos, que tienen más dinero, pues te daban en torno a 1.800. Oye, qué bien. Por 700, pues meto GLP y el coche de gasolina le transformo en GLP y mira, tú que venga, ya el GLP ya hay más gasolineras que lo tienen. Tampoco se aprobó. Pero tampoco se ha aprobado ahora, ni nunca. Es decir, que de repente nos llueven granizos como pelotas de tenis y hay que aguantar y decir, es que el medio ambiente, ¿pero qué medio ambiente? De verdad, si queremos atacar el medio ambiente, oiga, que me diga en una lista cuál es lo que más contamina, se lo digo yo, las centrales térmicas. Pero por ahí no va a ir nadie, José Luis. Siguiente, y esto está dicho incluso por Arias Cañete, en la Unión Europea. Creo que ha dicho, y no me gusta hablar de cifras porque a veces me bailan en la cabeza, pero puede ser que hable de unos
15 millones, o no sé si eran 15 o 150, igual exagero, millones de vacas en Europa. Igual no exagero tanto. 150 millones de vacas las que hay en Europa. Metano. Bueno, pues otro sector supercontaminante, y que le hemos hecho además contaminante nosotros, porque la vaca de por sí no lo era tanto. ¿Por qué? Porque la vaca en la naturaleza no le daban piensos compuestos, no los tenía. Se los hemos dado nosotros, y su organismo se ha defendido produciendo pues, amoníaco, gas metano, etcétera, etcétera. ¿Y quién le va a meter mano a 150 millones de vacas en Europa? Nadie, nadie. Es decir, que por eso dije al principio que me esconde algo esto, que algo no me cuadra, porque tampoco estamos preparados en España, que tendríamos que... Hay unos 17.000 vehículos eléctricos andando en España en estos momentos, Estas cosas sí las tengo en la cabeza. Y sé que para rebajar moderadamente el tema tendríamos que tener 2 millones. No puede haberlos, porque no hay infraestructura para recargarlos por España. Aunque Tesla saque uno que anda 400 kilómetros, cuando llegue de aquí a Madrid, a ver si hago cola para cargarle. Es decir, que estamos en pañales, y al final han cogido esto, como podían haber cogido las latas de tomate, y para meter un impuesto. No le demos más vueltas, porque todo lo demás científicamente no se soporta. No se soporta, digo, que contamina, que sí, y las vacas, que sí, y las centrales térmicas, que sí. Bueno, pues hemos ido a lo más fácil. Y claro, el sector del transporte, Jorge, no se va a ver afectado, porque ahí le van a sacar. Seguro. Le van a sacar. No, se va a ver afectado el currito de todos los días, que es, como siempre en este país, el pagano de todo. Paco. No, bueno, habéis apuntado cantidad de cosas de buenas prácticas ambientales, José Luis apunta alguna de ellas, el discurso de la fiscalidad, que estoy muy de acuerdo con Rafa, pero yo creo que hay un argumento perverso con el tema de la fiscalidad verde. La fiscalidad verde, ¿cuál es el principal objetivo? Es disuadir de un consumo con un fin de buena práctica ambiental. El problema, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Rafa, es cuando hay 18 millones de vehículos que son rehenes, que tienen vehículos, cuando digo coche, furgoneta, camión, calefacción, como decía Leticia, que no pueden cambiar, porque tú a tu depósito de tu coche, de tu camión, de tu furgoneta, no le puedes echar diésel una vez o gasolina porque te interesa, porque lo hay más barato en un sitio. Tienes que echarle diésel o diésel. Por lo tanto, tú ya eres rehén. Y el problema es que tiene que haber una fase de transición o de salvamento, hay que liberar rehenes dando facilidades, subvencionando el cambio de motor, haciendo un plan prever para que los coches diésel se renueven a híbridos, eléctricos, a un nuevo sistema. Pero eso implica inversión. Y si estamos hablando de cobrar más un impuesto que va a ir supuestamente para dependencia, pensiones, etcétera, pues no nos vamos a tener para hacer esta transición a lo ecológico. Por lo tanto, a mí el argumento de la fiscalidad verde me parece, para este caso concreto, habiendo unos rehenes que no pueden elegir, porque puedes decir, vamos a gravar la botella de plástico con 5 céntimos. Entonces, si yo no quiero pagar estos 5 céntimos, yo me voy al grifo del baño de los estudios de Cantabrevisión y con un vasillo de plástico bebo agua del grifo para no pagar los 5 céntimos. Pero si tú tienes un depósito diésel, o pagas el depósito o lo pagas, porque eres rehén, eres esclavo. Hemos creado una sociedad moderna en la que hay una dependencia de la tecnología, lo explica muy bien Rafa, y hay unos motores de diésel que no te los puedes saltar, que tienen una serie de contaminantes, tienen una serie de cuestiones que no hay otro camino, y eso no puedes atacarlo con fiscalidad. Tendrás que atacarlo con otras cosas. Algunas medidas, estoy muy de acuerdo con lo que ha puesto Rafa, entrando y de acuerdo en el objetivo ambiental, es decir, tráfico rodado, contaminación cero, ciudades más saludables, más habitables, pero no puede ser nunca a costa de tener rehenes, que son 18 millones de vehículos, de ciudadanos que van y vienen todos los días a trabajar, con unos sueldos cada vez más precarios, es decir, en una sociedad cada vez más compleja, no la hagamos más compleja, con estas fiscalidades verdes que repito, son perversas. Son argumentos bien, vamos, ¿alguna cosa más? Nos vamos a la publicidad viendo un vídeo. Le llaman una excepción por ser lo que deberían ser todos los políticos, que por el hecho de ser presidente no se cambia de casa, ni se cambia de ropa, ni se pone un sueldo de escándalo. Estoy orgulloso de que la gente sencilla pueda hacer política. Me ofenden sus sueldos, me ofenden sus privilegios, me ofende su ostentación, me ofenden sus trajes. Me ofenden sus mansiones, me ofende su
pues yo me adapto a lo que sea, pero si puedo elegir, yo prefiero seguir viviendo en mi barrio. Creo que es un gesto de respeto que los cargos públicos, digamos, mantengamos un cierto decoro. Nosotros, por ejemplo, cuando viajamos en tren o en avión, siempre vamos en clase turista. Podría preguntarle por el chalecito de su expresidente de La Rioja. Era el proyecto de país en la que uno de sus hombres del Banco de España presumía de su chalet de lujo y de su matrimonio con una señora muy rica. Cuando no se te olvida de dónde vienes, cuando estás orgulloso de haber crecido en un barrio, cuando estás orgulloso de mirar a los ojos a la gente de tu piso que ven que sigues viviendo en el mismo sitio, cuando saludas al panadero, cuando saludas al que te vende el periódico.